Hoy estaremos hablando cómo se muestra Dios en medio de Josué, estando con el pueblo. Dios quiere estar con ese pueblo, Dios se quiere comunicar con ese pueblo, Dios quiere dirigirlo, pero cómo ese pueblo va a responder al llamado de Dios. Y nosotros vemos el capítulo 8 que nos tocó meditar hoy. Bueno, aún pasando del pasaje que nos tocó meditar hoy, dice en el verso 35: no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres y de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Josué tenía la preocupación porque el pueblo conociera a Dios, y la manera en que este pueblo debía conocer a Dios o podía conocer realmente a Dios era a través de lo que Dios se había revelado y había hablado. Entonces, a través de la palabra que Dios le había dado a Moisés y que Moisés dejó escrita. Dios estaba con ese pueblo, Dios estaba con el líder, pero estaba con el pueblo. Pero vemos en momentos que parece que la presencia de Dios no estaba con ellos. Pero el entender que Dios está con nosotros hoy, porque creemos que Dios está con nosotros hoy, ¿verdad? ¿Qué implicaciones tiene para nuestra vida? ¿Qué implicaciones tuvo para ellos y qué implicación tiene para nosotros? ¿Qué es lo que Dios pide a ese pueblo en medio del cual Él habita? Y bueno, toda la Biblia nos hablaría de esto, sería interminable, pero quiero que pongamos atención, qué es lo que Dios está pidiendo. Y también que su presencia esté con nosotros o con ellos en medio del pueblo. No solamente qué implicaciones tiene el que la presencia esté para darnos victoria o la presencia de Dios no esté. Y muchas ocasiones dudamos que Dios esté con nosotros. En Éxodo capítulo 17, verso 7, nosotros vemos que el pueblo decía: ¿estará Dios con nosotros o no? Y esa duda, que si Dios estaba en medio de ellos, ¿cómo le llamó Dios en ese capítulo de Éxodo 17? Porque el pueblo tentó a Jehová. Tentar a Dios es dudar si la presencia de Dios está con nosotros. Quiero que oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús y pedimos que en este momento haya en nosotros una seguridad de que tú estás en medio de nosotros, nos estás hablando, diriges nuestras vidas, pero también que, Señor, podamos responder de la manera que tú quieres a esa presencia tuya, a esa gloriosa presencia tuya. Señor, prepara nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Quiero primero hacer una recapitulación de lo que hemos visto hasta hoy. Es continuación de lo que vimos la semana anterior. Y en el capítulo 1, Dios había prometido estar con ellos, su presencia iba a estar con ellos. En el verso 5 del capítulo 1 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, lea conmigo: estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Era promesa de Dios estar con ellos? Y si Dios promete algo, lo cumple, lo realiza. Y le pide solamente que se esfuerce y sea valiente para guardar la palabra de Dios. Y en el verso 9 del mismo capítulo 1 dice: te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque, ¿qué dice juntos? Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera. Cuando Él prometió estar con nosotros, quiere decir que si vamos a un lado o a otro, Él va a estar con nosotros. Algunas personas me han dicho a veces: pastor, ore por mi carro para que tenga bendición mi carro, ore por mi casa, por mi negocio para que tenga bendición mi negocio. Y bueno, qué bueno que ponemos lo que adquirimos en las manos de Dios. Sin embargo, la bendición de Dios, ¿dónde está? Con nosotros. Así que si yo voy caminando, la bendición de Dios va conmigo. Si yo voy en un vehículo, la bendición de Dios está conmigo. Si la persona que utilizó ese vehículo por el cual oramos no es una persona que tenga la presencia de Dios, entonces esa presencia de Dios no está allí, porque esa presencia de Dios está con nosotros, aunque Dios está en todos lugares. Sin embargo, Dios ha prometido estar con el pueblo donde quiera que vaya. Mateo 28, cuando terminamos, en el verso 20, que dice: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿qué le demanda Dios
a ese pueblo en el cual Él va a habitar. Le demanda algo muy claro. El pueblo debe dirigirse por la presencia de Dios. Debe seguir solamente la presencia de Dios. En el capítulo 3, verso 3, vemos esa dirección. Desde el capítulo 1 le va a decir: vas a hacer todo, pero lo que yo te mando. Pero en el 3, vemos en el verso 3, dice: y mandó al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, que hablamos la semana anterior, que representaba la presencia de Dios, y los levitas y sacerdotes que la llevan, ¿qué van a hacer ustedes? Vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, verso 4, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Cuando ustedes vean la presencia de Dios avanzar, ustedes vayan. De esto hablamos la semana anterior. No podemos ir fuera de la presencia de Dios. Si vamos fuera de esa presencia de Dios, bueno, el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Pero en el capítulo 3, verso 5, ¿qué es lo que pide Dios a ese pueblo en el cual está? Usted dijo que Dios está en medio de nosotros, ¿o no? ¿Sí? ¿Qué pidió en ese momento y qué pide ahora? Verso 5. Y Josué dijo al pueblo, léanlo fuerte: santificaos. ¿Qué deben hacer? Santificarse, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y entonces habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Verso 7. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Pero ¿qué deben hacer? Santificarse. ¿Queremos esa presencia de Dios constante en nuestra vida? Debemos santificarnos. Si bien la santificación es la obra de Dios en el creyente, apartándolo, cuando habla de santificarse no está hablando de esa obra, sino está hablando del hombre que debe dejar su pecado. El hombre que sabe qué es lo malo y debe abandonar ese pecado. Entonces, desde que Dios llamó al pueblo, siempre le habló acerca de esa santificación. En Levíticos capítulo 11, cuando le da la ley a los sacerdotes, bueno, a los levitas y a todo el pueblo, en el verso 44 y 45 del capítulo 11 de Levítico, le dice que ese pueblo, ¿cómo debe ser? Santo. Pero vea cómo dice literalmente: porque yo soy Jehová vuestro Dios. Yo soy el que estoy con ustedes, el Dios suyo, el que los sacó de Egipto. Vosotros, por tanto, lean conmigo: os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Ustedes van a ser santos como yo soy santo, porque yo voy en medio de ustedes y soy un Dios santo. ¿Y qué quiere ese Dios de su pueblo? Que sea santo. Pero no es esa santidad que andemos así. De hecho, no era una santidad, si lo podemos decir hasta cierto punto, difícil, sino en Levítico 18 le decía: mira, no vas a hacer como hacen allá en Egipto, ni como hacen en Canaán. Vas a ser diferente. Y cuando vemos lo que hacían en Egipto y en Canaán, decimos: pues realmente ser santo era vivir una vida normal, pero una vida que agradara a Dios. O sea, no era una vida llena de pecados, de los excesos, sino era una vida que agradara a Dios en todo. Ahora, ¿dónde está lo difícil de ser santo? Que el yo y la carne, ¿qué es lo que quiere? Las cosas que no le agradan a Dios, el pecado. Verso 45 de Levítico 11: porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo soy el Dios que los rescató. Nosotros también el día de hoy. Y entonces, ¿qué dice al final del verso 45? Juntos: seréis pues santos, porque yo soy santo. Dios no está pidiendo algo que no sea. La santidad implica la naturaleza de Dios. ¿Por qué no debemos mentir? Porque Dios es verdad. ¿Por qué no debemos pecar? Porque Dios es santo. ¿Por qué no debemos defraudar o ser infieles? Porque Dios es fiel. O sea, realmente lo que Dios está pidiendo es que tengamos
su naturaleza. Eso es santidad, apartarnos para ser como Él es. Y en Josué 3:16, regresemos a Josué, vemos cómo Dios los va dirigiendo y va el arca y van los sacerdotes, y dice en el verso 16: y las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán. Cuando la presencia de Dios va allí, hermano, ellos no tuvieron que hacer nada. ¿Qué hizo Dios? Detuvo las aguas. Después de que pasaron, vuelven a correr esas aguas, pero vemos cómo Dios está obrando. El pueblo solamente tiene que obedecer e ir tras la presencia de Dios, algo que ya vimos el domingo anterior. El pueblo solamente tiene que hacer tal y como Dios le indica. No debe hacer otra cosa. Dios no te está demandando más. Dios te está pidiendo solo que oigas su voz y hagas su voluntad. En el capítulo 4, verso 1, quiero que usted vea cómo hay esta relación de comunicación y Dios está dirigiendo al pueblo, y lo único que tenemos que hacer nosotros o todo el pueblo es oír la voz de Dios y hacerla. Capítulo 4, verso 1. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, y le da instrucción a los sacerdotes de todo lo que deben hacer, sacar piedras, etcétera, todo lo que deben hacer. Pero verso 5, y entonces Dios le habla a Josué, ¿y qué hace Josué? Y dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán. Dios le habla a Josué, ¿qué hace Josué? Habla a los sacerdotes, y los sacerdotes ¿qué hacen? Solamente obedecen. Verso 8, y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Pero ¿quién estaba mandando realmente? Dios. Para que se abrieran esas aguas, para que después derribaran Jericó, solamente tuvieron que escuchar a Dios, escuchar a Josué, y lo que había dicho Dios, ellos lo tenían que hacer. A veces parecería loco, ¿no? Porque estuvieron dando vueltas. Porque cuando fueron vencidos en Ai, un pueblo pequeño, Dios le dijo a Josué: solamente mantén la mano levantada con la lanza que tienes y van a vencer. Y así se estuvo Josué, imagínense. Yo creo que ya se cansó, ¿no? Y así estuvo hasta que vencieron. Pero Dios era el que estaba peleando por ellos. En el verso 10 del capítulo 4. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán. Lean junto conmigo: hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo. Ni más ni menos. Hicieron solamente lo que Dios había mandado. ¿Qué hacemos hoy en día? Queremos hacer más de lo que Dios nos mandó. Esto era lo que hacían los fariseos. Esto es lo que hace a veces una religión: impone más de lo que Dios ha mandado. Pero tampoco podemos hacer menos de lo que Dios nos ha pedido. Dios demanda santidad de su pueblo. ¿Y cómo debe ser el pueblo? Santo. Verso 14. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de Israel, y le temieron, o admiraron o reverenciaron, como habían temido a Moisés todos los días de su vida. ¿Por qué fue admirado Josué en esta hora? ¿Qué hizo Josué de diferente al pueblo para que lo admiraran, lo reverenciaran? Solamente escuchó, obedeció, mandó a hacer y nada más esperó a que hicieran. ¿Es algo difícil? Pero seamos sinceros, ¿a cuántos nos cuesta obedecer? Nada más a mí. A todos nos cuesta. Porque a veces el yo, el orgullo, es el que se revela, ¿o no? Entonces es lo que nosotros tenemos que sujetar al Señor, nuestro corazón, nuestro yo, a la voluntad de Dios, hasta que esa voluntad de Dios sea el deseo de nuestro corazón, no sea una imposición, sino sea nuestro deseo y nuestro gozo hacer la voluntad de Dios. Verso 15 del capítulo 4, donde estamos. Luego Jehová habló a Josué diciendo, ¿y qué haría Josué cuando Dios le habló?
hace, dice, manda exactamente lo que Dios le ha dicho. Verso 17. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid el Jordán. Después de que se abrió el río, pasaron, ahora les dice: suban, salgan del río. ¿Y qué pasó? Las aguas se volvieron a unir, a correr. Es como cuando usted agarra una computadora, un control remoto o algún dispositivo. Si usted le dice qué hacer, el dispositivo va a hacer lo que usted le dice. Hay personas que dicen: es que hace otra cosa que yo no le mando. ¿Qué pasa si hace otra cosa que usted no le manda? Ese dispositivo está embrujado. No, porque va a hacer solamente lo que usted le dice, a menos que esté descompuesto, ¿no? A menos que esté descompuesto. Pero parece que en ocasiones el humano es así. Dios le dice una cosa y hace otra. Está descompuesto. Bueno, Dios mismo es el que da la victoria, va venciendo a los enemigos, les va dando ánimo al pueblo, porque si se da cuenta, hasta aquí no han luchado, no han peleado, solamente Dios les dice: vayan, hagan esto, lleven el arca, todos van haciendo lo que Dios les dice, se van abriendo las aguas, van cruzando. No han hecho nada extraordinario, pero sí han visto la gloria de Dios. Era algo maravilloso y no hicieron nada de otro mundo. No levantaron las manos en profecía, ni hicieron una campaña que se supo en todo el mundo, no. Una cosa sencilla hicieron: obedecer la voz de Dios. Y entonces Dios va, de hecho, derrotando a sus enemigos, llenándolos de temor, aún antes que ellos lleguen a pelear con sus enemigos. Dios les está dando victoria porque están escuchando su voz. Hasta este momento, ¿qué armas han utilizado? Ninguna arma. El arma más poderosa es la obediencia al Señor. Recuerde a Samuel, cuando vemos al Saúl, el primer rey de Israel. Él, queriendo congratularse con el pueblo y según él con Dios, perdona al rey y perdona lo mejor del ganado. ¿Y qué le dice Samuel? Porque el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Más que todo lo que hagamos, obedecer al Señor es el secreto de todo. Capítulo 5, verso 1. Mire cómo con esto que Dios iba haciendo, el pueblo va avanzando. Capítulo 5, verso 1. Cuando los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas. ¿Cómo el pueblo había abierto el río? No, cómo Dios había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado. Lean conmigo: desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Estaban vencidos antes que llegara el pueblo de Dios. ¿Por qué hoy el pueblo de Dios no tiene victoria? ¿Por qué el pueblo de Dios no impacta en el mundo? Ese es el secreto. Porque no sabe escuchar y obedecer la voz de Dios. No tenemos que hacer grandes cosas. Luego cantan los jóvenes un canto: no hay lugar más alto y más grande que estar a tus pies. Cuando queremos encumbrarnos, es el ego, el yo, nuestra carne. Somos antropocéntricos, queremos poner al hombre en el lugar más alto. Cuando nos humillamos, estamos poniendo a Dios en el lugar más alto. Cuando obedecemos, estamos siguiendo las pisadas del Señor. Cuando nos humillamos, estamos negándonos a nosotros mismos y estamos diciéndole: tú eres el rey y tú gobiernas. Pero qué difícil es, ¿no? Qué difícil es. Porque nuestro yo se revela. Es difícil porque no hemos doblegado nuestro ser, nuestro corazón. Porque tal vez no hemos nacido de nuevo.
porque necesitamos entregarnos completamente. Y en ese camino donde van venciendo, Dios se va mostrando, y llegando al capítulo 5, Dios va a hacer un pacto con su pueblo. Dios quiere hacer un pacto con nosotros, ese pueblo que vive en obediencia. Y entonces los va a circuncidar. Y aquí es donde vemos que por primera vez se empieza a celebrar, ya estando en la tierra de Canaán, porque Dios les había dicho: cuando lleguen a la tierra de Canaán, Deuteronomio 6, ustedes van a hacer esto y esto y esto. Ahora ellos han cruzado el río y han llegado a la tierra de Canaán, y empiezan a celebrar las fiestas, recordando lo que Dios había prometido y que Dios ha cumplido después de 40 años. Y que Dios ha cumplido casi después de 600 años, que también le dio promesa a Abraham de llevarlos a una tierra. Ellos están celebrando lo que Dios ha hecho. La circuncisión entonces no solamente era el pacto abrámico del capítulo 17 de Génesis, donde son parte de ese pueblo, donde Pablo dice que echa de nosotros el pecado en la carne, y que Dios ha demandado durante el Antiguo Testamento, bueno, posteriormente, que circunciden su corazón y no solamente su carne. No solamente está hablando de esto, sino esa circuncisión que hicieron en ese momento, es decir, Dios ha cumplido y ha sido fiel hasta este momento. Miren, el capítulo 5, verso 2. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel, o sea, a los descendientes, no a los primeros, sino ya ahora son hijos los que tienen que ser circuncidados, porque dice que no estaban circuncidados los que habían nacido en el desierto. Y en el verso 8 dice: y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. ¿Qué significa esto? He quitado la vergüenza de su origen, de donde estuvieron esclavizados. He quitado la vergüenza de que ustedes no eran un pueblo reconocido, servían a otros dioses, no tenían libertad. Hoy verdaderamente ustedes son libres y están heredando la promesa. Mismo verso 9. Por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy, que quiere decir círculo por la circuncisión, Gilgal. Y entonces cuando Dios hace ese pacto, dice: yo los he traído hasta acá. ¿Qué hicieron para llegar a ese lugar hasta ese momento? Cruzar el río. ¿Qué han hecho ellos? Oír y obedecer, nada más. Yo los he traído hasta acá. A partir de ahí van a conquistar territorios, pero vea lo que dice enseguida en el verso 10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron, ¿qué cosa, hermanos? La Pascua, el Pesaj, que la muerte ha pasado por ellos. ¿Dónde habían celebrado la Pascua antes? Cuando salieron de Egipto, todavía en Egipto, más bien, no cuando salieron, todavía en Egipto, diciendo: Dios nos va a sacar. Y ahora que han llegado, ¿qué están celebrando? La Pascua, recordando que Dios ha cumplido. Tengo muchas cosas que hablar el día de hoy, por eso voy así como rápido, pero son pasajes que usted ya ha meditado. Entonces, ese pacto no solamente era la circuncisión, sino era celebrar la obra de Dios en ese pueblo. ¿Usted celebra lo que Dios ha hecho en su vida? No olvide de dónde Dios lo sacó, no para que vuelva a esa vida, ni para que esté orgulloso de esa vida, sino para que le dé gracias a Dios, cómo ha pasado la muerte y el Señor le dio vida. Dice en el verso 11 del capítulo 5: al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. O sea, son las fiestas que van seguidas: la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta del grano nuevo o de las primicias. ¿Cuándo lo hicieron, hermano? Cuando llegaron a esa tierra. ¿Ellos sembraron? No, van llegando. Dios les ha dado todo, solamente han escuchado y obedecido al Señor. Y eso es motivo de fiesta, de gozo. ¿Qué hicimos para nuestra salvación? Nada. Jesús pagó todo por nosotros. Hoy tenemos que celebrar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y en el verso 12 dice: y el maná cesó el día siguiente.
Durante 40 años Dios los estuvo alimentando en el desierto. En ese momento deja de fluir el maná del cielo y ahora van a comer el fruto de la tierra. Y ese fruto de la tierra no dejó de ser una bendición. Dios mismo les daba eso. Y al final del verso 12 dice: sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. No quiero hablar de dinero. Sin embargo, yo no sé cuánto gana usted cuando recibe su cheque o en su tarjeta o en efectivo, yo no sé. Cuando usted recibe lo que ha trabajado, ¿qué hace con ese dinero? Está pensando en qué se lo va a gastar, ¿verdad? Porque tenemos tantos gastos, es normal. Sin embargo, ¿no podríamos agradecer por lo que Dios hizo? Gracias, Señor, porque aún estos 10 pesos o estos 100 o estos 1000 o 10,000, lo que sea, es una bendición. No lo vi descender del cielo como el maná, pero aún esto es una bendición, porque cuando no he tenido, tú me has dado, pero ahora me lo das a través de mi trabajo. Hermano, es una bendición el que hoy podamos comer. Es una bendición el que hoy podamos despertarnos. Ahora han llegado a esa tierra, no les ha costado nada, está plantada, van a cosechar, van a vivir en casas que ellos no han edificado. Pero Dios les había advertido en Deuteronomio 8 acerca de esto. Y de hecho fue una de las partes que Dios me habló a mí, algunos ya lo saben, cuando yo entré al ministerio. Porque yo decía, estoy dejando mi trabajo, no estoy teniendo dinero, esto, el otro. Pero Dios me recordó este pasaje, lo trajo a mi mente en ese momento. Y yo agradezco a Dios porque Dios ha sido bueno. Porque esto me alentó, no me dio algo así físico, pero me alentó para decir, si Dios me ha traído hasta aquí, Él me sostendrá y Él sabe lo que hará en mi vida. Dice Deuteronomio 8:11, le decía, cuando entren a la tierra, en los primeros versos, cuando lleguen allá, verso 11, cuida de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos. No te olvides entonces de qué, de obedecer. Has obedecido y Dios te ha dado todo, pero cuando llegues allá, sigue obedeciendo. Con más razón agradece a Dios. Verso 12, no suceda que comas y te sacies y edificas buenas casas en que habites. Y luego va a decir, y tus ganados aumenten, etcétera. Verso 14, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuida que cuando Dios te bendiga, no te olvides de dónde el Señor te sacó, y entonces tu corazón se enorgullezca. Hermano, hermana que estás aquí, si Dios te ha dado algo, un negocio, una buena profesión, cuando más Dios te engrandezca, es cuando más humilde debe ser al Señor, más agradecido, porque es Dios el que te está dando eso. Cuando en el ministerio Dios te utilice, no es para que te enaltezcas, es para que, como Jesús dijo, el mayor de ustedes debe ser el servidor de los demás. Si yo, siendo el maestro, los he servido y les he lavado los pies a ustedes, cada vez que el Señor haga algo en tu vida, vuelve al Señor de rodillas, con el rostro a tierra, y agradece lo que el Señor ha hecho. Amén. Verso 16 de Deuteronomio 8. No te olvides entonces de dónde te sacó y que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían comido. Pero ¿qué pasó en el desierto? Afligiéndote y probándote, lea conmigo, para la postre hacerte bien. O sea, aún ese desierto tenía un propósito, el hacer bien. Verso 18, sino acuérdate que Jehová tu Dios, de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Dios había prometido y Dios había cumplido, solamente tenían que obedecer. Pero el corazón no debía enorgullecerse, sino cada vez debía volver en gratitud al Señor. Este pueblo debía recordar
el día en que el Señor los sacó de Egipto. Mire, en Éxodo capítulo 13 es cuando ellos salen, bueno, en el 12, pero ya en el 13 han salido. ¿Y qué hicieron en el verso 6? 7 días comerás pan sin levadura y el séptimo día será fiesta para Jehová. Y lo contarás en aquel día, ¿a quién? A tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos. ¿Y qué estaba haciendo ahora Israel cuando pasaron el Jordán? Celebrando la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, el grano nuevo, y anunciando a la siguiente generación: Dios ha hecho esto con nosotros. Nuestra responsabilidad no termina en obedecer a Dios, sino termina en anunciar a las siguientes generaciones lo que Dios ha hecho con nosotros. Que ellos teman a Dios. En este mundo tan convulsionado, yo sé que el deseo de todos los padres es que nuestros hijos no vivan como viven todos los demás, ¿o no? Pero esta es responsabilidad no del pastor ni de los maestros de la iglesia. Va a decir: ¿cómo no? Si ellos enseñan. Sí, ellos tienen que enseñar la palabra de Dios, pero es responsabilidad de usted como padre y como madre en su casa enseñarles el temor de Dios, hablarles de lo que Dios ha hecho en su vida. Y a este pueblo que ha entrado en este pacto, realmente Dios lo que está haciendo es apartarlo de todos los demás. Tú que has venido a conocer al Señor, Dios te está apartando de todos los demás para que seas un pueblo que le conozca. Y eso de apartarte se llama santificar. Dios te ha santificado. Sé que venimos como la chimoltrufia, como así de cantamos de feo. Eso es otra cosa, ¿no? Pero venimos así, desarreglados, mal, con fachas. No estoy hablando físicamente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Venimos con todo eso. Pero conforme Dios va tratando con nosotros, Él nos transforma en lo que Él quiere. Desde un inicio, ¿cómo creó Dios al hombre? A imagen de Dios lo creó. El pecado ha distorsionado eso, pero ¿qué está haciendo Dios? Transformándonos para tener la imagen de Cristo. En Éxodo 19, no lo busquen, pero versos 5 y 6 va a decir lo que Dios quiere hacer de nosotros. Mas ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa, mi especial tesoro. Pero ¿cómo veníamos? ¿Veníamos así? No, pero Dios nos va transformando en ese proceso donde está trabajando en nuestra vida. Volvamos a Josué. En Josué estamos viendo lo que Dios está haciendo con este pueblo todavía en el capítulo 5. Y dice en el capítulo 5, versos 13 en adelante, o desde antes, cómo Josué ve un varón como un ángel con una espada y le dice: ¿eres de nuestros enemigos o estás con nosotros? Pero en el verso 14 del capítulo 5, este varón responde. Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. O sea, para dirigirlos he venido ahora. ¿No Dios los estaba dirigiendo? Sí, pero ahora ha venido para dirigirlos. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi Señor a tu siervo? Y la palabra que utiliza aquí, normalmente pensamos en un ángel, en un guerrero, en un ser celestial, pero la palabra que utiliza aquí Josué o la Biblia es: ¿qué dice Adón a este siervo? Y esa es la palabra de el Señor para Adonai. Él está reconociendo que no es un simple guerrero, es Dios que está con él. Verso 15: y el príncipe de los ejércitos de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies. Esto no los confirma, porque el lugar donde estás es santo. El único que puede santificar un lugar no es un ángel, es la presencia de Dios. ¿Se acuerda de Éxodo 3? También Dios le dijo a Moisés: quita ese calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. ¿Te das cuenta, hermano?
La tierra aún era santificada por la presencia de Dios. No podía pisar ese lugar porque Dios estaba ahí. El tabernáculo donde estaba la presencia de Dios era un lugar santo y no podían entrar de manera inmunda. Ahora lo que Dios le está diciendo: yo voy a ir en medio de ustedes, pero yo soy un Dios santo. ¿Se acuerdan que lo acabamos de ver también? Y Josué lo va a ir repitiendo una y otra vez cuando está hablando con este pueblo. Dios está mostrándose como un Dios santo y Dios quiere vivir y quiere santificar a ese pueblo. En el capítulo 3 de Éxodo, que les mencionaba hace rato, en el verso 5 le dice: esta es tierra santa, el lugar donde estás. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con Dios. Quiero tocar algo aquí. Si Dios santifica el tabernáculo porque su presencia está ahí, si Dios santificaba el desierto donde le habló a Moisés, no estamos hablando del templo, pero Dios también santificó el templo con su gloria. Si Dios santificó aquel lugar donde le estaba hablando a Josué, un pueblo donde Dios está, ¿cómo es ese pueblo? Santo. ¿Cómo es la persona en la que Dios habita? Porque ese Dios santo está habitando en medio de ellos. Entonces, al traer el pacto que estamos viendo, que ellos empezaron a celebrar la Pascua, la fiesta de los panes y levaduras, ¿qué les estaba recordando Dios? Yo estoy en medio de ustedes. Y el pacto no solo es que celebren estas fiestas, sino que ustedes sean un pueblo santo. Y cuando ustedes vivan como ese pueblo santo, van a ser un pueblo victorioso. Vamos ahora al capítulo 6. Dios está ahora en medio de ellos, va delante de ellos, peleando por ellos y les da victoria, pero al mismo tiempo que les da victoria, les advierte cómo deben permanecer en esa victoria. Verso 2: mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey y a sus varones de guerra. ¿Quién lo había hecho? Dios. Verso 18. Le dice, o sea, yo les doy la victoria, pero lean conmigo: guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema. Anatema es maldito. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Yo ya los llamé, han entrado en un pacto conmigo. Ahora, como ese pueblo, hermano, hermana, iglesia, ten cuidado. No voltees tu corazón, tus ojos, tu mano y tu vista, tu deseo nuevamente al anatema, que no te mueva. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Si eras un pueblo santo, estás apartándote de esa santidad de Dios. Y ahora, ¿cómo le llama aquí? Anatema. Estás tomando lo anatema, ¿y en qué te conviertes? En anatema. Y no solamente, aquí estamos hablando del pecado de Acán. Después, ¿no? Cuando Acán tomó lo que no le correspondía. Dios les está advirtiendo. ¿E hicieron caso? No. Dios nos advierte y en ocasiones no hacemos caso al Señor. Y esto pasa mucho en nuestro trabajo, en nuestros negocios, a veces hasta para buscar pareja. Quiero casarme con una joven, con un joven, pero pero pues no teme a Dios. Además, adora la muerte, pero yo lo voy a convertir. Hermano, si estamos tocando lo anatema, ¿qué va a pasar? Nos va a contaminar, querramos o no. Hay excepciones donde se ha convertido él o ella, gracias a Dios, y oremos para que así sea. Pero sé que más de una mala experiencia podemos contar de personas que no le hicieron caso a Dios y han sufrido las consecuencias. Hermano, bueno, no voy a meterme en eso. Eso es para otro tema. En el verso 20, cuando los está llevando entonces a darle la vuelta a Jericó, no voy a hablar de todo ese proceso. Sin embargo, dan 6 vueltas y el último día 7, van las trompetas, van los sacerdotes, el arca. Pero en el verso 20, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y lea conmigo, y el muro se derrumbó. ¿Qué estrategia de guerra tan poderosa tenían?
gritar. Yo creo que son como los que salen a gritar en las marchas, ¿no? Pero derribaron muros. Derribaron muros, ¿por qué? Porque Dios había entregado esa victoria en sus manos. Solamente no tenían que tocar lo maldito, anatema, o aquello que los separara de la bendición de Dios. Verso 27 dice: estaba pues Jehová con Josué. Todo esto era porque Dios estaba con Josué. ¿Queremos tener victoria, hermanos? Solamente estemos en la presencia de Dios, pero no toquemos lo inmundo, lo anatema, lo que nos separa de Dios. Pero ¿qué pasa en el capítulo 7? Hasta aquí todo va bien, victoria. Hay un canto que dice: victoria, la victoria mía es. Ya no me acuerdo qué sigue. Pero lo cantamos con gozo. ¿Alguien se lo sabe? ¿No? Bueno. Y lo cantamos y danzamos y hasta damos un grito de júbilo porque hay victoria. Pero ¿cómo está nuestra vida internamente? De eso nos hablaba la hermana Jesse, ¿no? A veces los pecados ocultos. Hay algo externo, pero a veces hay algo interno. Y eso interno no se puede esconder ante Dios. Nos seduce, nos atrae y finalmente nos destruye, nos lleva al pecado. Dice en el capítulo 7: cómo ahora un pueblo muy pequeño los ha vencido. Se llama Ai. O sea, voy a tocar algo antes. Una gran victoria donde cayeron muros. Ellos estaban tan confiados y tan orgullosos. Somos los escogidos de papi. Nadie puede enfrentarnos. Soy tan santo. No, es que a veces así pasa con nosotros creyentes. Soy tan santo que ni te me acerques porque te puedo fulminar con mi gloria. Y eso yo lo oí. Una persona dice: ay, qué bárbara. ¿Hasta dónde llega el hombre? Y se olvida que Dios es el que ha hecho todo. Y entonces en ese momento ellos van contra Ai y dicen: no vayan todos, vamos solamente tantos, 3,000, y son derrotados, avergonzados. Pero quiero decir algo: una gran victoria y milagrosa no garantiza la siguiente victoria si la presencia de Dios no va con nosotros. Por más que Dios te haya sanado y haya hecho algo milagroso, si tú no permaneces fiel al Señor, no puedes esperar que la presencia de Dios permanezca dirigiéndote. Capítulo 7, verso 1. Pero los hijos de Israel cometieron, ¿qué, hermanos? Prevaricación en cuanto al anatema. Y nos va a decir aquí Acán, toda su familia, etcétera. Y dice al final del verso: tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. No solamente él, sino todo el pueblo. ¿Qué hizo? Prevaricó, y es una palabra que no utilizamos mucho en español. Y prevaricar, lo voy a definir. Bueno, lo define el diccionario. Es una falta consciente. No fue algo que caí, ni siquiera me di cuenta. Fue una falta consciente a los deberes de su cargo al tomar una decisión dictada. Esto se habla mucho con los jueces, en una resolución injusta. O sea, el prevaricar es la acción de pecar. No es el pecado en sí, es la acción consciente, alevosa, ventajosa. La palabra en hebreo es ma'al y quiere decir traición, infidelidad, rebelión, transgresión, pecado. ¿Y cuántas ocasiones nosotros hemos sido transgresores? Y dice que entonces viene un juicio contra este pueblo. En el verso 2, después Josué envió a hombres desde Jericó a Ai, igual que había hecho antes, y les dice que suban y reconozcan la tierra. Ellos pensaron que nuevamente iban a vencer cuando ya había pecado. Verso 3, y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo,
sino como 2 o 3 mil hombres. Ahora, ¿en qué confiaban? En ellos, no en Dios, en ellos. Verso 5. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres. ¿Se acuerda cómo antes los reyes temían? Jericó temía a la presencia de Dios entre el pueblo. Pero al final del verso 5, ¿qué pasó con ese pueblo que había sido derrotado? O sea, Israel. El corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¿Se acuerda que Dios cada vez que hablaba, qué pedía? Santidad, no tocar lo inmundo. Ahora, ¿qué va a hacer Dios? Bueno, primero Josué, capítulo 7. Entonces Josué rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre su cabeza. O sea, se angustiaron, es como humillación, pero también como duelo, como tristeza, y empiezan a lamentarse. En el verso 8 decía: ay Señor, ¿qué diré? ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos. Y empieza a reclamar a Dios. ¿Por qué pasa esto? Pero verso 10, ¿qué le dice Dios cuando él está llorando y reclamando? ¿Qué decimos nosotros cuando hemos pecado? Ay Señor, ¿por qué permitiste que pasara esto? ¿Por qué permitiste que pecara? Y en ocasiones hasta sabemos, ¿no?, lo que hicimos. ¿Qué le dice Dios? Deja de llorar. Deja de lamentarte. Señor, pero hay pecado. Verso 10. Y Jehová le dijo a Josué: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema, hasta han hurtado, han mentido y ¿qué más? Y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel, lea conmigo, no podrán hacer frente a sus enemigos. Y al final del verso dice, entonces hablando del Señor, dice: ni estará más con vosotros, si no destruyereis al anatema de en medio de vosotros. Ya levántate, deja de llorar. ¿Y qué debes hacer? Destruye al anatema, saca eso. Hermano, ¿cuántas ocasiones sabemos que hay en nuestra vida y ay, pobrecito de mí? Y lloramos y le clamamos al Señor. Es cierto, tenemos que pedirle a Dios fortaleza, pero si ya sabemos qué hacer, vamos a hacerlo. Dar eso de nuestras vidas. Entonces, ahora sí, el capítulo 7, verso 13, nuevamente. Recuerde que estamos hablando de la presencia de Dios en el pueblo. Nuevamente, ¿qué hace Dios? Verso 13, levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de Israel. No podrán hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Sencillo. Bueno, no tanto, pero santifícate, porque mientras no te santifiques no podrás hacer frente a tus enemigos. Comprométete con el Señor, porque entonces si no lo haces no podrás cambiar lo que sigues viviendo. Amén. O hay del hermano que no vino. Sí, era para el hermano que no vino, yo me acuerdo de él. Entonces dice que al final, bueno, juzgan a Acán, él, su familia y sus bienes, todos sus animales, hasta lo que había robado. Lo apedrearon y quedó bajo un montón de piedras. Hermano, ahora cuando ellos hacen esto, dice en el verso capítulo 32, verso 30, cuando ellos levantaron un becerro de oro en Éxodo, ¿se acuerda? ¿Qué le dijo Dios? Lo mismo que a ellos. 30, vosotros habéis cometido un gran pecado. Entonces Moisés dice: yo voy a orar al Señor. ¿Y sabe qué es lo que está pasando con el pueblo?
muchas ocasiones confía, igual que la religión tradicional. Voy a ir al pastor para que ore por mí y se quite este pecado. Digo, está bien, pida consejería, pida oración. Pero si usted no doblega su vida ante el Señor, podrán orar 20 pastores y su situación seguirá siendo la misma. Mire, cuando viene el juicio de Dios a Israel en el desierto, con Moisés por el becerro de oro, Dios los quiere destruir. Entonces Moisés ora intercediendo al Señor y dice, ¿sabes qué, Señor? Mejor mátame a mí, no a este pueblo. Pero Dios le dice que Él va a juzgar, va a quitar de su libro a aquel que hubiera pecado. Nosotros no podemos pagar el pecado de otro, solamente Jesús. Y entonces le promete en el verso 34 del capítulo 32 de Éxodo: ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí, mi ángel irá delante de ti, pero el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Entonces, ¿quién iba delante de ellos también en el desierto antes? El ángel de Dios, Dios. Pero en el capítulo 33, por eso Moisés dice esto. Y yo creo que Josué está viviendo esto mismo. Él aprendió con Moisés, y ha visto lo que Dios ha hecho. En el capítulo 33 de Éxodo, Dios llama al pueblo y a Moisés para que vayan a tomar la tierra. Aunque ellos ya habían pecado, Dios los perdona. Y verso 2: y yo los enviaré delante de ti al ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Lea conmigo: pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Soy un Dios santo. Si tú no vives de esa manera, mi presencia no va a ir contigo. ¿A cuánto les duele esto? Que Dios les diga, yo no voy a ir con ustedes. O sea, sí van, mira, te dije que te iba a dar, ve, pero yo no voy a ir en medio de ti. Qué duro, ¿no? Y entonces en el capítulo 33 dice que sacan el tabernáculo de reunión. Antes el tabernáculo estaba en medio, ahora todo el pueblo tiene que salir a buscar la presencia de Dios. Pero ahora vemos en el verso 14 de Éxodo 33 cómo Moisés dice, Señor, estamos aquí en el desierto, podemos morirnos aquí, nos has prometido una tierra y está bien esa tierra que fluye leche y miel. Pero vea lo que dice, cómo valora Moisés la presencia de Dios, el que Dios vaya en medio de ellos y los dirija. Verso 14: y él dijo, Dios diciéndole, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Qué era más valiosa? La presencia de Dios que la misma promesa de una tierra. La presencia de Dios. Verso 16: ¿y en qué conocerás aquí que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados, esto es, santificados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Señor, ¿en qué conoceremos que nos has dado victoria? En que tú vayas con nosotros. ¿Cómo es bendecido el pueblo que teme a Dios? Cuando Dios está en medio de ellos. No es en las cosas que nos da, no es en las cosas que logramos, sino es en que su presencia no se aparte de nosotros. Y entonces finalmente yo voy a concluir con esto. Cuando ellos se arrepienten, matan a Acán y todos los que están ahí, su familia, han quitado al anatema. Entonces Dios les dice, ahora, y lo voy a decir de esta manera, tampoco una derrota implica que estamos perdidos. Si nosotros nos volvemos al Señor, nos arrepentimos, su presencia estará con nosotros y nos volverá a dar victoria. Si tu vida ha sido así, hermano, es tiempo de que regreses al Señor. Y entonces en el capítulo 8 Dios le dice, no temas, no desmayes. Y
dice: levántate y sube Ai. Yo la he entregado en tu mano al rey y bueno, a toda esa ciudad. Dios ahora vuelve a darle victoria. Y entonces en el verso 8 dice: cuando hayáis tomado, le prenderéis fuego, o sea, van a quemar esa ciudad. Y lean conmigo: y haréis conforme a la palabra de Jehová, mira que os he mandado. El hombre que se ha desviado, que ha pecado, el pueblo que ha pecado, si se arrepiente, puede volver solamente si atiende de nuevo a la voz de Dios. Y entonces dice que en el verso 18, bueno, él extiende su mano y su lanza porque Dios le había dicho que hiciera eso. Y en el verso 19, y vinieron al final a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego, como quien dijo, como Dios había mandado. Verso 29, pero Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos sus moradores. Ahora Josué está aprendiendo: yo voy a tener la victoria de Dios y voy a hacer lo que Dios me dijo. Bien podía haberse levantado a pelear, ¿no?, con su lanza. Dios me dijo que estuviera aquí con mi lanza, aquí me voy a estar, hasta que tuvieron victoria. No llevaban grandes armas, llevaban la presencia de Dios. Entonces Josué va a levantar un altar al Señor y termina el verso 35 como inicié leyendo. Por eso es tan importante que usted medite la palabra de Dios. Tan importante no solo que la lea, tan importante que la viva para que pueda tener victoria y la presencia de Dios en su vida. Termino con este verso y léalo conmigo. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres y de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Yo quiero que conozcan la voluntad de Dios para que vivan toda la voluntad de Dios. No voy a esconder nada de la palabra de Dios para que entonces no tengan excusa de decir que no conocen lo que Dios ha pedido de ustedes. La victoria debe mantenerse teniendo una vida donde Dios habite en medio, donde Dios dirija por su palabra a ese pueblo. No debemos confiar en las victorias pasadas, ni confiar en nuestro poder. Las victorias solamente vendrán cuando no descuidamos nuestra relación con Dios. Hermano, por eso es tan importante que hoy te pongas a pensar cómo estamos en esa relación con Dios, cómo está nuestra vida. Vamos a ponernos en pie. Mi oración hoy es que, viendo lo que el pueblo ha pasado, el pueblo de Israel, hoy no toquemos lo anatema, sino cada día nos santifiquemos como un pueblo santo. Levantemos un culto, una fiesta que esté remembrando la victoria de Dios en nuestra vida, de donde nos sacó, y que sirva para anunciarle a las siguientes generaciones lo que Dios ha hecho. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús y pedimos, Señor, que la dirección tuya, la presencia tuya vaya con nosotros. ¿Cuánto implica esa presencia tuya? Santificación, fidelidad, obediencia completa. Pero también nos manda o demanda no tocar lo inmundo, lo anatema. Nos demanda escuchar completamente tu voz y hacer tal cual nos has mandado. Padre, ¿cómo podremos volvernos a ti después de haber pecado? También, Señor, nos muestra que tu presencia es una presencia misericordiosa, porque aun cuando el pueblo pecó, le demandaste quitarlo anatema, y entonces el pueblo podía volverse a ti, volver a obedecerte y poder vivir nuevamente en victoria. Hoy que esta iglesia, que cada uno de los creyentes aquí o los que escuchan, podamos vivir en esa victoria, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga y puede tomar su lugar.